¿no? Para esto hay diferentes, ustedes han escuchado hablar, por ejemplo, del comensalismo, ¿no? Comensalismo, los cuales, por ejemplo, los dos agentes, el huésped y el parásito, ¿no? Uno se beneficia mientras que el otro no se ve afectado, o sea, igualmente vive tranquilamente, ¿no? Incluso ustedes han visto en el Discovery como a veces los cocodrilos, ¿no? Están con la boca abierta y los pajaritos están ahí en los dientes, ¿no? Son felices, se comen ahí, ¿no? Y así, ¿no? Diferentes. Por ejemplo, también las especies bacteroides que se encuentran en el colon, ¿no? Prácticamente a veces algunos producen antibióticos, ¿no? Es decir, que la flora bacteriana, ¿no? Normal del intestino es importante y es beneficiosa. Tal es así que después de una cirugía, el paciente entra en inmunidad disminuida y pueden incluso, los médicos se tienen que restablecer esta flora bacteriana para restablecer la flora normal del intestino. Incluso hay medicamentos que el paciente tiene que tomar después de la cirugía para repoblar esta flora y pueda pues el paciente no sufrir cambios de estas alteraciones hasta cierto punto fisiológicos, ¿no? Bien, la simbiosis también es otro término en los cuales otra participación de ambos, en los cuales pues ambos participantes reciben beneficios de esta salud, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el rumen que la vaca pues ingiere, ¿no? Ahí donde se encuentra pues numerosas especies de bacteroides. Estos bacteroides pues dentro del intestino de la vaca pues se compone la celulosa procedente del pasto que comen estos animales, pues producen ácidos grasos volátiles y producen pues bastantes calorías, ¿no? Y estos son recogidos a través del intestino y pues para la supervivencia y la energía de estos animales, ¿no? El parasitismo ya es otra situación en la cual ya hay daño, ya hay depredación, ¿no? En las cuales pues esta relación solamente se beneficia al parásito, ¿no? Ustedes han visto, por ejemplo, que en la clase de parasitología, ¿no? de los parásitos, han visto que, por ejemplo, en termoides solíticas se adosa a la pared del intestino, ¿no? Y comienza a alimentarse realmente de eso. El paciente sufre de anemia, de nutrición, pero bueno, tiene que pues hay un daño severo con úlceras y disentería, ¿no? Bien, entonces pues la relación huésped-parásitos es una relación pues dinámica, ¿no? En los cuales se da con variaciones en el tiempo, según los cambios que se presentan en esta relación, ¿no? Aunque también hay que mencionar que algunas infecciones, por ejemplo los virus, provocan un inicio muy rápido del proceso predatorio. O sea, no da tiempo incluso a que el paciente entre en fiebre. La erupción comienza inmediatamente, ¿no? Y la enfermedad se torna en una fase aguda muy rápidamente, ¿no? Otras enfermedades, por ejemplo, tuberculosis, sarcoidosis, brucelosis, requieren mucho tiempo y el comienzo es insidioso. Quiere decir que es poco a poco el paciente va presentando los síntomas hasta que finalmente entra en una meseta, en un lapso pues de signos y síntomas claramente definibles y pues se acerca pues el tratamiento para el paciente, ¿no? La alerta también, ¿no? Bien, entre los mecanismos de defensa que tiene el huésped frente a la agresión del parásito, vamos a ver que hay defensas locales, ¿no? Por ejemplo, mecanismos físicos, la desecación, la descamación celular, ¿no? La eliminación continua de secreciones, la orina, ¿no? La saliva, los líquidos gastrointestinales, ¿no? Son mecanismos pues de eliminación de bacterias, ¿no? También tenemos bioquímicos, ácidos grasos, ¿no? La lisocima, por ejemplo, ¿no? El pH de la piel, ¿no? Hay mecanismos biológicos también humorales. Por ejemplo, tenemos los anticuerpos, ustedes ya conocen las enzimas, ¿no? La lisocima de las lágrimas, ¿no? También y mecanismo celular. Lo que ocurre ustedes es que el primer factor de defensa frente a una bacteria son los macrófagos, ¿no? Ellos son los que primero intervienen en la inflamación, ¿no?
Igualmente bacteriano, ¿no? Por ejemplo, algunas bacterias pueden inhibir el establecimiento de organismos patógenos como consecuencia de la producción pues, de sustancias antibióticas, ¿no? A eso me refería hace un momento cuando hablaba de los intestinos, ¿no? Tenemos ahí la piel, ¿no? En los cuales, pues miren, especialmente la piel acral, ¿no? La piel de la palma de las manos, de la planta de los pies, la piel acral, se menciona así, tiene una capa córnea bastante gruesa. Entonces es un mecanismo bastante fuerte de defensa. Aún así, en estos pacientes, en las personas, ¿no? Es aquí en donde prácticamente la rayos ultravioleta o el melanoma se presenta con más frecuencia, miren, a pesar de eso, ¿no? También tenemos pues las secreciones glandulares, ¿no? Tenemos la desecación, el pH, por ejemplo, también, el pH 3 a 5, el pH ácido. También tenemos el ácido oleico, ¿no? En la conjuntiva, miren, tenemos, por ejemplo, las glándulas de Meibomian, ¿no? Que a pesar de eso, incluso hay neoplasias de estas glándulas, ¿no? Tenemos también, igualmente, la secreción de las animales, la lisocima también, igualmente. En el caso respiratorio tenemos los cornetes, ¿no? Los cornetes acá tenemos que prácticamente ofrecen una defensa y aumento de la temperatura del aire inspirado. Tenemos también la secreción de las mucosas, ¿no? El movimiento ciliar, las vibrisas incluso nasales, el movimiento ciliar del tracto respiratorio, ¿no? Igualmente la lisocima, anticuerpos en la superficie de las mucosas también, ¿no? La tos, un mecanismo inmediatamente de defensa, la fagocitosis, ¿no? En la parte digestiva tenemos pues el epitelio escamoso, ¿no? Bastante resistente. Tenemos la infección salival, pH gástrico 4, ¿no? La flora intestinal, lactobacilos, fícidos, la secreción del moco, la lisocima, irritabilidad intestinal incluso, y tenemos pues igualmente la descamación epitelial, complemento e inmunoglobulismo, ¿no? Tenemos también el sistema genitourinario, ¿no? Tenemos el pH de las secreciones, ¿no? La inflamación celular, tenemos la micción epitelial, la mecánica incluso de la micción, ¿no? Tenemos la acidez de la orina, ¿no? La densidad, también los estrógenos, ¿no? Tenemos el lactobacilos acidóticos, donde prácticamente provoca una defensa por este pH ácido. Bueno, y a nivel sistémico pues tenemos, acá entra en el juego pues la presencia pues de defensas para la penetración, invasión de organismos, por unos parásitos, ¿no? Y lo constituyen pues la defensa humoral y la defensa celular. Como ustedes ya saben, la defensa humoral son los inmunoglobulinas, anticuerpos, ¿no? La defensa celular es la fagocitosis, ¿no? Tenemos defensa humoral, tenemos anticuerpos, ¿no? Antigenes específicas. Anticuerpos tenemos pues las inmunoglobulinas del quinto tipo, que son incluso muy buena actividad, bien eficaces, ¿no? Y pues las vacunas también, ¿no? Recuerden que acá hay una historia que ustedes ya la deben de saber, ¿no? De esa señora que ordeñaba la pata, ¿no? Y que no se infectó de viruela, ¿no? De ahí pues proviene el nombre de las vacunas, ¿no? Y también tenemos pues anticuerpos, ¿no? Anticuerpos. Los anticuerpos contra las bacterias se pueden identificar mediante diferentes métodos como rotulación, mediante aglutinación, el Newton, ¿no? La lisis bacteriana, ozonización, efecto antitóxico e interferencia a la adhesión. Entonces estos son mediante estas pruebas son fácilmente detectables y son pruebas que determinan pues la presencia o no de estos anticuerpos, ¿no? Anticuerpos contra el virus, ¿no? Actúan a través de mecanismos de aglutinación, ozonización, ¿no? Administración que preparan, ¿no? A la fagocitosis, la lisis bacteriana, ¿no? También vamos a prevenir la adherencia. Recuerden que hay adherencia de las bacterias, los cocobacilos o los estreptococos, ¿no? Se unen, se adhieren, ¿no? Y penetran a las células, ¿no? Igualmente cambian la carga de superficie y la forma del virus, ¿no? Otros pueden ocurrir fenómeno opuesto. El anticuerpo en la superficie puede ayudar a su entrada en las células donde pueden ser degradadas, ¿no? Por los virus. Ejemplo tenemos el virus de la polio, el virus de Newcastle, también son dos ejemplos de este tipo de acción, ¿no?
También tenemos anticuerpos contra parásitos animales, en los cuales pues estos van a inhibir la reproducción de los parásitos, no por 3 métodos: reducir la efectividad del parásito adulto, pueden eliminar el adulto antes de que comience la reproducción máxima de larvas, o impedir el establecimiento de estas larvas, ¿no?, en los tejidos. Por ejemplo, tenemos Trichinella spiralis, ¿no? Los anticuerpos combinados con los sinófilos actúan en esos niveles, en los 3 niveles incluso, ¿no? Y reducen pues la invasividad de estas Trichinella, ¿no? Sustancias específicas tenemos, ya ustedes conocen el complemento, con sus diversas vías, ¿no? Ya sea activado por la vía clásica, a través de anticuerpos, o por la vía térmica, ¿no? Todos van a producir su elixir bacteriana, especialmente en gram negativos, ¿no? La leucina también se encuentra en las plaquetas, en los lisosomas de leucocitos, ¿no? Y actúa pues medicinalmente sobre las bacterias gram positivas. Tenemos la lisocima que actúa pues sobre las bacterias gram positivas, ¿no? Bueno, el sistema del interferón es un sistema que actúa aumentando la resistencia, ¿no? Se aplica en pacientes con enfermedades virales fundamentalmente. El efecto es inespecífico, aumenta la resistencia a las células contra la infección, clamidas, bacterias, ¿no? Pero su inicio es fundamentalmente al inicio, ¿no? No como tratamiento cognitivo, ¿no? Mecanismos de defensa celular: tenemos el sistema fagocítico mononuclear, tenemos los diferentes macrófagos que ustedes ya conocen, ¿no? Tenemos la explosión respiratoria, generación de los radicales altamente reactivos de oxígeno, que ustedes también ya conocen, ¿no? Igualmente la fagocitosis, ¿no? Ya sea en los polimorfos nucleares, en los macrófagos, la fosforilación oxidativa, ¿no? Tenemos los inhibidores de la glucólisis, ¿no? También tenemos los inhibidores del metabolismo oxidativo. Acá el cianuro es el que bloquea, ¿no? El dinitrofenol también bloquea la fagocitosis a cargo de los macrófagos, pero no de los leucocitos polimorfos nucleares, ¿no? También tenemos bueno, acá inmediatamente el fagocito, cuando se pone en contacto con el microorganismo, entonces inmediatamente es sometido al proceso de endocitosis, ¿no? Aumento repentino de la oxidación de oxígeno, hay una explosión respiratoria, el NADPH, ¿no? Se reproducen las diferentes especies reactivas de oxígeno, como el superóxido, fibrilo, ¿no? El óxido de hidrógeno, el ion hipocloroso también, que es 100 veces más potente, y pues van a destruir a las bacterias, ¿no? Entonces son pues letales para los sistemas vivientes, y la célula puede incluso destruirse a sí misma por estos mismos radicales ¿no? Sistemas microrígidos dependientes del oxígeno: tenemos los microdependientes de oxígeno más potentes, la participación del agua oxigenada o el ácido peróxido de hidrógeno. La mieloperoxidasa también se encuentra en los gránulos azurófilos de los polimorfos nucleares, ¿no? Que dan origen al ácido hipocloroso. Tenemos el sistema microricida independiente de oxígeno, localizado en los gránulos citoplasmáticos de los fagocitos: la citosina, la lactoferrina, proteína antibacteriana lactoferrina. Bien, el papel de la respuesta inmunológica puede darse en 3 puntos, ¿no? Amplificación: hay liberación de linfocinas, responsables del reclutamiento, hay aumento de la eficiencia. Acá pues hay un factor activador de los macrófagos, que es producida por las células linfocitos T estimuladas, ¿no? Aumenta su capacidad para fagocitar, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, el interferón gamma, ¿no? Que estimula los linfocitos para su activación hacia las células celulares, ¿no? Y también tenemos el aumento de la especificidad, que es llevada a cabo por las células CD8, ¿no? Que reconocen a los nuevos antígenos y que se relacionan pues con los virus en la membrana de la célula. Bien, los mecanismos de agresión del parásito, hemos visto que es la adherencia, la penetración, ¿no? En la penetración también hay que ver las condiciones adecuadas dentro del huésped, escape de mecanismos de defensa, en inmunidad disminuida, tenemos escape de las acciones iatrogénicas y daño al huésped, ¿no? Bueno, la patogenicidad. Entonces, a veces uno dice, este virus es más patógeno que ¿no? Hay que mencionar así, ¿no? Entonces, la patogenicidad es la capacidad del parásito para producir la enfermedad. ¿Y cuánto es más patógeno uno que otro? Cuando es más virulento. Entonces pues, capacidad para producir toxinas, para multiplicarse, ¿no? Para inducir hipersensibilidad. Y la virulencia es la medida de la patogenicidad.
¿no? Entonces, ambos términos están relacionados directamente, ¿no? Más virulento, más patógeno, ¿no? Bien. La virulencia pues es únicamente la propiedad de una cepa, ¿no?, determinada en la gente, en los cuales es capaz de producir un estado patológico de hueso particular, la virulencia. Pero puede ser alta o también moderada o baja, ¿no? Baja virulencia, alta virulencia, ¿no? Bien. Entonces las bacterias, o llamémosle parásitos en general, pues extracelulares, tenemos, ya ustedes conocen, las bacterias gram positivas, las negativas, ¿no? También tenemos las micobacterias también, Brucella, ¿no? Son bacterias, listeria, ¿no? Los hongos, que producen pues una reacción granulomatosa, igualmente los parásitos, tenemos neumocitis, toxoplasma, leishmaniasis, ¿no? Las bacterias acá tenemos, y los obligados, intracelulares obligados, virus, riquecias, ¿no? Protozoos, todos son pues ellos obligados, ¿no? Factores de invasividad, vamos a ver, factores, por ejemplo, la cápsula del neumococo, por ejemplo, ¿no? Tenemos, ¿qué produce? Bueno, estos son los orígenes, ¿no? Micrococo neumonía es un buen ejemplo de la cápsula gruesa de la bacteria, ¿no? Y que el fagocito pues tiene problemas en la destrucción, ¿no? Por esto, ¿no? La proteína M del estreptococo grupo A monolítico, antifagocítico también, y las enzimas que tienen estas bacterias, ¿no? Y hialuronidasas, tenemos coagulasas, gelatinasas, cinasas, etcétera, los cuales se encuentran en estas bacterias y pues van a producir realmente destrucción del tejido, ¿no? Van a producir lisis de la fibrina, lisis del tejido, ¿no? Van a producir pues destrucción realmente de los tejidos en este tipo de, ¿no?, de acuerdo a la patogenicidad bacteriana, ¿no? Bueno, la cápsula, miren ustedes, bastante gruesa, en Clostridium, por ejemplo, ¿no? Bueno, las exotoxinas que determinan también la patogenicidad, pues es diferente, ¿no? En las exotoxinas o las endotoxinas, ¿no? Por ejemplo, miren la listeria, la fuente, Polinebacterium listeria, es la su actividad, ¿no? Síntesis proteica disminuida, igualmente procesos oxidativos y así, ¿no? Botulismo, una toxina neurogénica, ¿no? Tenemos tétano también, anticolinérgicos, gangrena, citolítica, acá hay destrucción del tejido. Los estafilococos, ¿qué producen? Una toxina que va a producir, pues, ¿no?, vómito, ¿no? Es diferente una toxina del estafilococo a una toxina de la Shigella o de Salmonella. Eso es mucho más rápida, en horas, ¿no? Y produce, pues, vómito, diarrea, pues, en horas, ¿no? Tenemos la escarlatina, tenemos tosferina, cólera. Cólera, ustedes saben, no hay toxina dentro del enterocito, pero sí hay en la luz intestinal, que produce una diarrea de tipo secretor, ¿no? Diarrea secretor, ¿no? Bueno, acá hay una prueba que se llama las hemolicinas, miren ustedes, ¿no? Para ver procesos de enzimas, coagulasas, hialuronidasas, peróxidos, ¿no? Para determinar las enzimas extracelulares. Otros parásitos con organotropismo, tenemos pues, bueno, meningococo, neumococo, gonococo, etcétera, ¿no? Diferentes, y los órganos que son pues directamente viales, ¿no? Tenemos micoplasma, rickettsia, produce pues lesión de los vasos, células endoteliales, hemorragia, trombosis. Los metazoos, el chinela, miren al músculo, ¿no? Y filaria atraviesan la piel, ¿no? Provocando pues obstrucción y edema, ¿no? Una filariasis, vasos sanguíneos y linfáticos, ¿no? Protozoos, ¿no? Glóbulos rojos, ¿no? El paludismo, especialmente el falciparum, produce hemólisis, anemia, ¿no? Tripanosomas, vasos sanguíneos y cerebro. Igualmente acá vienen los enterovirus, intestinal, reovirus, rinovirus, pulmones, adenovirus, etcétera. Tenemos sarampión, que ya no existe, la piel, ¿no? Arbovirus, sistema nervioso central, herpes, de piel, polvirus, virus de la rabia, hepatitis, ¿no? Parasimitis, ¿no? Bueno, acá factores de herencia, miren, ¿no? Cómo se adhieren los parásitos a las células, ¿no? Acá también, miren, con los fenómenos, selectividad mediante ligandos para adherirse a las células, ¿no? Acá la penetración, invasividad de la célula por este parásito, esta bacteria. No, acá miren, por ejemplo, unas amebas en la pared intestinal están penetrando, ¿no?
la penetración en el cielo, miren, de coballo por 2 trofozoitos de esta mueva histolítica, ¿no? Propiedades básicas de las exotoxinas y neurotoxinas, pues miren ustedes, propiedades químicas, modo de acción, toxicidad, fiebre, ¿no? Las exotoxinas, ¿no? Proteínas termolábiles, secretadas por gram positivos, están endotoxinas, complejos lipopolisacáridos, ¿no? Recuerden que esto es mucho más peligroso. Un shock endotóxico, ustedes van a ver en sepsis, es mucho más mortal pues que una exotoxina, ¿no? Igualmente el modo de acción, la citotoxina, enterotoxina, y acá miren lo que produce pues fiebre, diarrea, ¿no? Igualmente muy tóxicas las exotoxinas, y acá débilmente tóxico, ¿no? En cuanto a toxicidad. La fiebre potencial no produce fiebre, y acá pues producen con frecuencia los factores, los pirógenos endógenos de las bacterias producen pues fiebre, ¿no? Inmunogenicidad, muy inmunogénica, y las endotoxinas relativamente pobres de esta actividad, ¿no? Toxoide potencial, tratamiento con toxina, elimina toxicidad, pero el toxoide conserva la inmunogenicidad. Acá se relaciona con el tétanos, ¿no? Lo que para prevenir esa enfermedad, ¿no? No, acá no hay toxoide potencial. Bueno, acá la membrana celular viene para demostrar la cápsula, la pared bacteriana del ácido micólico, una pared seria, bastante gruesa, ¿no? Con prácticamente una superficie bastante resistente, ¿no? De arabino galactano, superficie de lípidos de 2 capas, lipídidos, peptidoglicanos también, por encima de la membrana celular. Bueno, acá baja virulencia, moderada virulencia y alta virulencia, ¿no? Sustancias que alteran la función fagocitaria, ¿no? La cápsula, ¿no? La pared bacteriana, ¿no? Entonces, la muerte oxidativa también, las sustancias oxidativas que lesionan a la célula, ¿no? La acidificación, la disminución de la acidificación del fagosoma, pues, hecha por estas bacterias, disminuyendo pues la actividad de eliminación bacteriana en el fagosoma del macrófago, ¿no? Bueno, mecanismo de agresión de los parásitos animales, Ascaris puede producir obstrucción, ¿no? Una obstrucción apellicular frecuente en apendicitis, ¿no? Tenemos las incinarios también, ¿no? Anoxia, plasmodium, o sea, hemorragia, ¿no es cierto? También tenemos hipersensibilidad. Ascaris puede pasar del tracto gastrointestinal al aparato respiratorio, provocando una reacción anafiláctica, ¿no? Toxoplasma, leishmania, el minto, ¿no? Todos ellos pueden producir una reacción inmediata respiratoria, ¿no? Entamoeba histolítica, una lesión enzimática, igualmente cistosoma, ¿no? Cistosoma en vejiga produce una lesión también bastante severa y está relacionada con cáncer incluso de vejiga. También. No, y viene acá un paciente fallecido, donde vamos a ver el glomérulo, las áreas de trombosis que hay en estos pacientes, ¿no? Producto de una diseminación bacteriana. La diseminación produce una bacteriemia, luego una septicemia, luego focos sépticos ubicados en diferentes órganos, y la presencia pues de la activación del complemento con el desarrollo del CID. Coagulación intravascular diseminada. Acá recuerden ustedes que en esta enfermedad de CID hay una coagulación por consumo de plaquetas, ¿no? Entonces, al consumirse todas las plaquetas ya previamente formadas los trombos, existirá pues una hemorragia. Al agotarse las plaquetas, lógicamente el paciente entra en hemorragia. Entonces, paradójicamente, en el CID ustedes van a encontrar trombosis y hemorragia, ¿no? Acá ven los pequeños trombos de los capilares pues totalmente obstruidos, ¿no? De estos pacientes. Bien, entonces la reacción pues del parásito pues en resumen queda establecido pues que es un equilibrio entre ambos, entre la defensa, la agresión del parásito, ¿no? Es un proceso cambiante, dinámico, ¿no? Puede causar enfermedad, ¿no? Grave, o puede ir a la mejoría, ¿no? O puede desaparecer la enfermedad, ¿no? Entonces queda firmemente pues el papel etiológico de los microorganismos, ¿no? En las enfermedades infecciosas, principalmente por los descubrimientos de los postulados de Roberto Koch. No, ustedes van a encontrar en su internet o en los libros. Este tema es un poquito, no se puede ubicar bien en el capítulo, en los libros no hay, entonces tienen que ubicarlo en su internet, ¿no?
Entonces, vamos a ver Roberto Holz y Verbunco sobre la base sobre la base de unos postulados que se hicieron pues hace muchos años, ¿no? Tenemos postulados que ustedes ya también deben considerar, ¿no? ¿Cuál es la evidencia requerida para considerar a un microbio particular como causa de una enfermedad, ¿no? Entonces, primero debe ser que el microbio debe estar presente en cada caso de la enfermedad. Luego, debe ser que fuera, ¿no? Fuera o ¿no? en un cultivo puro, un número de generaciones, ¿no? Este puede producir una enfermedad nueva, pero en otro organismo. O sea, la misma enfermedad tiene que desarrollarse, ¿no? En un organismo sano, ¿no? Y debe ser reaislado en un cultivo puro de los organismos afectados por enfermedad experimental. Miren 4 puntos importantes, ¿no? Ejemplo, por ejemplo, esta patología que es el micetoma, ¿no? Micetoma en el paciente, en un pie de un paciente. Entonces acá se dice, ¿no? ¿Cuál es la enfermedad que se quiere investigar? ¿Cuál es la etiología? ¿Qué bacteria es? ¿No? Acá tenemos la bacteria, que es una bacteria filamentosa, con células inflamatorias, con bacterias realmente que tienen esa forma con los rayos de sol, como le llaman, ¿no? El gránulo bacteriano característico correspondiente pues a una identificación de nocardia, ¿no? Nocardia. Entonces, esa bacteria filamentosa, ¿no? cepa 17E, incluso se hace el estudio, se localiza la cepa y se incluye y se inocula en una ratita, ¿no? En un otro organismo pero sano. Entonces, esta ratita va a hacer la misma enfermedad, ¿no? Nuevamente va a crecer las mismas lesiones que tenía el pie del ser humano, o sea, pasan las lesiones, miren, ¿no? Y en la cola también, miren, ¿no? Y acá está el gránulo característico, bacteriano, igualmente hay reaislado, ¿no? Y nocardia también identificada, ¿no? Entonces, nocardia brasileña, ¿no? Pero, sin embargo, hay unas dificultades de estos postulados, ¿no? ¿Cuáles son ellos? De que debe estar presente en cada caso, pero sin embargo sabemos que algunas bacterias colonizan sin causar enfermedad, ¿no? También tenemos de que debe ser un cultivo puro, algunas bacterias no se pueden cultivar, ¿no? También que debe producirse inoculante el microbio en organismo sano, o sea, que por decir en otro paciente, ¿no? Acá pues si la enfermedad no es muy grave para reproducirla en organismos humanos, no existen modelos animales, ¿no? O sea, sería una cuestión de ética, ¿no? A menos que estemos pues en los años de Hitler, ¿no? Se hacía estos experimentos humanos, ¿no? A ver el cerebro, simular, ¿no? Y también algunos microbios deben ser aislados, no intencionalmente infectados, ¿no? El quinto postulado debe servir para diseñar esquemas terapéuticos nuevos, ¿no? Bien. Entonces, finalmente, pues, los tipos de relaciones de huésped-parásito tenemos, por ejemplo, la infección. No hay que confundir inflamación con infección. No, la inflamación es un proceso de defensa donde intervienen mecanismos vasculares, humorales, celulares, ¿no? La infección ya implica que el paciente es realmente invadido por bacterias, invadido por virus, invadido por parásitos, ¿no? Entonces, pero a veces no se observa ninguna manifestación clínica, ¿no? Entonces, estos pues, a veces el organismo incluso tiene tiempo para salir de este proceso infeccioso sin causar mayores problemas, ¿no? Otras veces también pueden pasar bastante tiempo antes que se presenten síntomas o enfermedades, ¿no? A veces el parásito se aloja en el huésped, ¿no? Sin que haya síntomas, ¿no? O lo que se denomina el portador sano. Pacientes que han sufrido tifoidea y tienen la salmonela en la vesícula biliar durante toda la vida, sin embargo, no hacen fiebre, están sanos, ¿no? Entonces, todo eso, pues, no hay que considerar en estos pacientes, en estas relaciones, ¿no? Finalmente, ya la enfermedad, pues, es una relación, se ha perdido, en lo cual se ha perdido ya el equilibrio de convivencia con el parásito. Entonces, hay manifestaciones clínicas en las cuales pues, hay que considerar, ¿no? Ustedes van a ver pacientes que van a tener fiebre, ¿no? Pero la fiebre tiene que ser una fiebre pues verdadera, no una línea 2 ni febrícula, sino una fiebre ya comprobada objetivamente, ¿no? También vamos a tener leucocitosis, anorexia. Todos ellos son factores, como ustedes conocen, de qué, a veces del factor de necrosis tumoral, ¿no? Entonces hay factores ya que intervienen acá, en los cuales pues el paciente entra en decaimiento, en postración y
con hiporexia, anorexia incluso, ¿no? Los pacientes que ingresan a sala de operaciones, la glucosa comienza a elevarse. Entonces es considerado un paciente diabético realmente, un paciente que entra en una cirugía, ¿no? Igualmente las proteínas entran en caída, lo que se llama un catabolismo celular, un catabolismo proteico, ¿no? Igualmente la producción de triglicéridos se eleva, el paciente puede hacer hígado graso, ¿no? En estas infecciones. Igualmente el hierro y el zinc son secuestrados por las células de Kupffer, ¿no? Pero al menos este hierro nuevamente va a retornar a su utilización, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta? Este tema es muy interesante, pero a la vez es muy pequeño. En los libros no hay un capítulo exactamente de relación